tengo la oportunidad y la alegría de que el doctor Daniel Sobato, que tiene como domicilio American Airlines, ¿sí? Y Copa. Ya la cambié, ahora LATAM. LATAM, sí. LATAM. Ahora, ahí vive en un avión, ese es su domicilio. En su paso fugaz por México, porque ¿llegas de dónde? De Washington. ¿Y te vas? A Santiago. Bueno, entonces es una escala aquí y está con nosotros y con ustedes y con nosotros esta tarde. Yo estoy muy contento. El doctor Sobato ya te lo he presentado, lo conoce usted muy bien, es politólogo y jurista, experto en democratización, elecciones y gobernabilidad, y también director regional de Idea Internacional para América Latina y el Caribe. Querido Daniel, qué alegría verte. Qué lindo verte. Igualmente. Muy lindo estar en tu programa. No, hombre, no, es un privilegio oírte, aprenderte cañón, ¿sí? Gracias. Oye, pues estamos viendo, Daniel, que hay un auge del populismo en el mundo, ¿no? Sí. Porque fíjate, si juntas a Bolsonaro con Johnson y con Trump... Sí, y tienes varios más, ¿no? Y no digo así nomás para... Duterte. También, el filipino, claro. Putin. O Putin. Salvini en Italia. Le Pen en Francia. Wilder en Holanda. O sea, hay una ola. ¿Podríamos poner ahí a López Obrador? Yo creo de que López Obrador tiene algunos rasgos de populismo, aunque populismo es un término que se utiliza de una manera, en mi opinión, tan generalizada de que al final todo puede ser populista. Sí. Además se utiliza como de un modo despectivo, como la izquierda habla de la derecha, ¿no? Exactamente. Por un lado, el populismo puede ser tanto de derecha como de izquierda. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. En segundo lugar, una de las definiciones del populismo podría ser aquella que dice que presenta el líder soluciones simples a problemas extremadamente complejos, donde él se presenta como un verdadero mesías o salvador, que viene acompañado muchas veces por un grado excesivo de personalización en su figura. Yo voy a resolver estos problemas, que tiene un discurso antiélites tradicionales, o sea, la política tradicional, los partidos son todo una porquería, y como decía Trump, hay que limpiar el swamp, el lago, y purificar a la política. Vienen con un mensaje de purificación. Yo voy a dar resultados rápidos, crean en mí, hay un elemento de credibilidad, yo voy a resolver estos problemas. Pero que te interrumpa, fue la primera campaña de Felipe González en España. Así es, así es. Perdón que te haya interrumpido. Y por el otro lado, hay una connotación muchas veces económica, que hay el componente, digamos, económico del populismo, que es gastar lo que no se tiene para mejorar las condiciones del presente, pero hipotecando el futuro, porque se sabe de que eso no es sostenible. Es lo que yo he llamado las propuestas que son vuelo de gallina. O sea, vos ves a la gallina volando y dices, mira, vuela, vuela, pero no es sostenible, al ratito cae. Entonces estás gastando mucho de una manera irresponsable. Eso lo puedes financiar vía emisión, lo cual te termina generando una brutal inflación, o lo puedes financiar vía deuda, que tarde o temprano después no vas a poder pagar. Cualquier semejanza que puedas encontrar con lo que está pasando en Argentina hoy, sí, no, es pura casualidad. Me recordó lo que pasó en México en las crisis cíclicas de los 70s, 80s y 90s. Claro. Lo que pasa es que hay como una variedad que podríamos llamar de populismos políticos que son responsablemente en lo fiscal. Por ejemplo, es una especie rara. ¿Es López Obrador? Hasta cierto punto, porque él ha garantizado de que va a mantener de manera muy estricta la disciplina fiscal, sí, y que por lo tanto eso le garantiza un grado de confianza en el ámbito de los mercados y de las calificadoras de riesgo. O sea, yo puedo hacer cierto populismo a nivel político, que se me podría calificar como populista políticamente, pero en lo económico y en lo financiero voy a ser muy disciplinado. Muy difícil de combinar, porque tarde o temprano ese sector que vos querés realmente complacer te termina diciendo dame más, y ahí está la tentación, que empezaste con mucha disciplina, pero al final terminaste a lo mejor cometiendo ese error. Otro ejemplo de eso
con disciplina fiscal es Evo Morales en Bolivia. Te lo iba a mencionar, y en un momento también lo fue Correa en Ecuador. En un momento lo fue Correa en Ecuador y hasta cierto punto en un momento lo fue Daniel Ortega en Nicaragua. Es decir, populistas que desde el punto de vista político, incluso con rasgos autoritarios, otro elemento fundamental, de cierto desprecio a las instituciones, pero siendo muy conscientes y quizás aprendiendo de la lección de los errores que cometió y que sigue cometiendo el chavismo y el madurismo en Venezuela, de que si no cuidas la economía tarde o temprano es la que te termina matando, ¿no? Porque la economía no puede ser totalmente elástica a la irresponsabilidad política. Tarde o temprano en la economía los ajustes que vos no haces desde la política te lo termina haciendo el mercado, como lo terminó demostrando en Argentina. Y te alcanza. Te alcanza. Es, digamos, el colesterol. Tarde o temprano te pasa la factura. Sí. El colesterol malo estamos hablando. Sí, sí, sí. Oye, lo de Argentina es un desastre. Lo de Argentina es que la tormenta perfecta. No puedo ser que un país como Argentina, que está también condenado a ser una potencia, gobiernos van y gobiernos vienen crisis y salen y se vuelven a meter en la crisis. Mira, Argentina es un país que en los últimos, yo diría, 70 años ha vivido por encima de su capacidad real de generar riqueza. Es decir, ha gastado más de lo que genera. Como en cualquier familia, como cualquier individuo, ¿sí? Tenés un tiempo en el que alguien te puede prestar plata, el banco te puede dar ciertos préstamos, pero tarde o temprano la tarjeta de crédito, después podés unificar todas tus deudas de tarjeta de crédito y patear para adelante, lo que acaban de llamar reperfilar las deudas. Que además son unos genios para poner los términos son maravillosos, porque en lugar de decir lo que vamos a hacer es vamos a patear para adelante el pago de la deuda, lo están reperfilando. Sí, sí. ¿Qué pasó? Pasó una situación de extrema vulnerabilidad económica, con una economía en recesión, con tasas de interés que van del 60 al 80% anual, con una situación de una inflación que está por encima del 55%, con un brutal endeudamiento que empezó primero en el endeudamiento privado con bonos, y cuando esos se fueron cerrando se acudió al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario le prestó 57.000 millones de dólares, de esos ya le entregó 44.000 y se fueron. O sea, no lograron solucionar el problema de vulnerabilidad, y a eso se le sumó algo que es un diseño institucional perverso político, son las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las cuales se celebraron el 11 de agosto y dejaron políticamente desnudo a Macri. O sea, ¿qué pasó? Macri pensó que en esas PASO la diferencia con Alberto Fernández, que es el candidato de oposición que integra la fórmula con Cristina Fernández de Kirchner, le iba a sacar en el peor de los casos 2-3% y le sacó 16%. Y eso no generó ningún efecto político institucional porque son primarias, por lo tanto Macri sigue siendo presidente y Alberto Fernández sigue siendo candidato, pero en términos políticos simbólicos dejó a un Macri prácticamente fuera de la contienda y a Alberto Fernández casi como el próximo presidente, simbólicamente hablando. Sí. Con lo cual se juntaron los dos peores miedos que vos podés encontrar. Por un lado, se unió el malestar por el mediocre gobierno de Macri con el espanto de un posible retorno del kirchnerismo. Y cuando se juntaron esas dos cosas, el mercado explotó y tenés la situación que tenemos actualmente. También con una muy cercana al corralito también, ¿no? Hay una situación, por el momento no de corralito. Parece que cercana. Claro, no hay una situación de posponer los pagos de la deuda para juntar la mayor cantidad de dinero que tenés en reservas para tratar de enfrentar de que no se te vaya el dólar. El dólar está en este momento entre 57 pesos y 60 pesos. ¿Y venía de cuánto? Venía cuando empezó Macri de 15 y en la última crisis, en el último salto de las últimas 3 semanas, 45. Entonces, como no hay plata para pagar la deuda y contener el dólar, se escogió, bueno, vamos a patear para adelante el pago de la deuda, reperfilarlo, vamos a juntar la mayor cantidad de recursos que tenemos para que el dólar no se nos escape
si es que podemos lograr, porque el problema fundamental de Argentina es falta de confianza, y es falta de confianza política. La crisis económica es una consecuencia del sistema. Y por el otro lado, lo que hicieron es un cepo, no corralito, un cepo en el sentido de que ninguna persona física puede comprar más de $10.000 por mes, y las empresas para comprar dólares tienen que justificar que van a tener que importar y que por lo tanto necesitan recursos o pagar deuda. Es el México de 1982, 1 de septiembre. Correcto. El corralito todavía no, porque todavía existen reservas en el Banco Central, de manera tal de que si tú quieres ir a buscar tu dinero en el banco, el dinero está ahí. Por lo tanto, no hay necesidad de ir a un corralito, porque lo que hay es un peligro de una corrida cambiaria, pero no de una corrida bancaria. Pero si sigue la situación de desconfianza y no logran estabilizar el dólar, relación peso, lo quieren clavar más o menos en 60 pesos un dólar. 4 veces más de lo que tenía cuando llegó Macri de 15. Exactamente. Sí, no, la gestión económica de Macri fue una gestión desastrosa. Lo que pasa es que él siempre apostó a otro elemento que estamos viendo en muchos países, a polarizar. Y entonces dijo, Argentina va a tener que elegir entre un gobierno mediocre, que es el mío, y el terror de que regrese Cristina Fernández de Kirchner. Y Cristina Fernández de Kirchner le hizo una movida magistral. Ella se corrió a la vicepresidencia y dejó a Alberto Fernández como candidato a presidente, lo cual le permitió a Alberto Fernández hacer una alianza con el sector del peronismo que le puede dar el triunfo. Y entonces quedó la estrategia de Macri totalmente desvirtuada. Para ahí es que te oigo, Daniel, estamos en 2019 y cuando dices el peronismo, digo, ¿cómo? Y ahí sigue vivo. Vivo y actuante. Con muchas posibilidades, yo diría altas probabilidades de ganar la elección del 27 de octubre e incluso con probabilidad de ganarla en primera vuelta. Bueno, ¿cómo ves México? México, vengo de Washington de una conferencia de la CAF y del Diálogo Interamericano, donde pasamos revista a todo el panorama latinoamericano. ¿Cómo vieron a México ahí? ¿Cómo lo ves? En México, básicamente, los puntos de interés y de interrogantes son, número uno, ¿qué pasa con la economía? ¿Va a poder lograr realmente poner a la economía a crecer no al 4%, que es lo que había prometido el presidente, pero sí al menos al 2%? Este año no. Este año claramente no, y entonces está toda la interrogante que pasa el año que viene en una América Latina donde el crecimiento se ha desacelerado. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la región, en el mejor de los casos, va a crecer al 0.6% promedio regional. México va a crecer por debajo del 1%. Brasil va a crecer por debajo del 1%. Argentina va a tener una recesión cercana al 2.5%. Entonces tenemos un escenario regional complicado. Y además mundial, porque si tú ves el crecimiento negativo en Europa. Y con el peligro. Y el desplome del crecimiento chino. Con una desaceleración que puede convertirse en recesión y que va a obligar a la FED de nuevo a bajar tasa de interés. Así que, interrogante. Segundo, si Andrés Manuel va a seguir manteniendo su disciplina en materia del control fiscal. Pareciera ser de que en ese aspecto hay confianza. Eso sí. En eso hay confianza. El tercer tema es qué va a pasar con en el plano político, el tema de su propuesta de hacer una revocatoria de mandato y hasta qué punto esta revocatoria de mandato puede llegar a servir como un impulso para asociarla con la elección de medio periodo que podría darle un plus de legitimidad. Pero eso ya no va a ser, esto ya se descartó que vaya a ser. Eso se descartó, pero sí existe la posibilidad muy cierta de que él va a buscar la revocatoria y por lo tanto es un elemento que no solamente va a afectar, si se aprueba, a Andrés Manuel López Obrador. A futuro se va a mantener esta propuesta de que el presidente pueda a los 3 años ser revocado, porque entonces te cambia la dinámica del sistema político, ¿no? Claro, porque sería... A ver, yo lo planteo así, sería de ser un sexenio, sería un trienio con derecho a reelección de otro trienio. Correcto. O, en definitiva, sería un sexenio, pero siempre con un referéndum revocatorio en la mitad, que ya no te cambia o te genera la posibilidad de cambio de cómo queda integrado el Congreso,
como existe ahora, sino también la posibilidad que puedas mandar al presidente para la casa a los 3 años, con lo cual deberías convocar una nueva elección presidencial. Ese es un elemento que... Ya no se convocaría, el Congreso nombraría. Como si eso ocurre en los 2 primeros años, sí se convoca una elección, pero en los últimos 4 años el Congreso designa un presidente interino que termina la gestión. Claro, con lo cual tenés un déficit de legitimidad. Claro. Porque en definitiva la ciudadanía dice, oye, este presidente en los últimos 4 años no es el que yo elegí. Claro. Y si a eso le sumás de que tenés un sistema político donde hay crisis de representación, una parte importante de la ciudadanía va a terminar diciendo, oye, al final quien escogió al presidente no somos nosotros, sino que son los del Congreso. Con lo cual no te garantizo que le estés mejorando la legitimidad de origen a ese presidente que va a quedar como un presidente designado por un Congreso. Así es. Sí. O sea, creo que ese es un elemento que está llamando mucho la atención, porque dependiendo de cómo se lo regule y de las consecuencias que tenga, no va a ser menor los efectos que en materia de gobernabilidad, legitimidad, va a tener en el sistema político. Ahora recuerdo, Daniel, porque es un privilegio hablar contigo, que al presidente Allende lo eligió el Senado. Correcto. Sí. Entonces, esos presidentes que en este momento necesitan más que nunca de una legitimidad de origen y de fuerte apoyo popular, cuando no vienen respaldados por unas elecciones directas y termina siendo una elección indirecta vía congresos que en la mayoría de nuestros países tienen bajo nivel de credibilidad y legitimidad, me parece que puede llegar a ser peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, yo creo que hay que verlo con muchísimo cuidado, porque en estos temas el diablo está en los detalles, Joaquín. Siempre ha estado ahí. Siempre. Es su hábitat favorito. Así es. En fin, querido Daniel, no sabes qué alegría me da verte, que hayas venido. Con muchísimo gusto. Y de veras que traes luces y lo tienes tan claro todo que hasta yo lo entiendo. Mira, Joaquín, y cierro con esto, estamos atravesando una situación mundial y regional tremendamente crítica, y se vienen en el mes de octubre, y después me gustaría que lo siguiéramos conversando a futuro, 3 elecciones fundamentales para la región. La reelección o no de Evo en Bolivia, el 20 de octubre, la reelección o no de Macri, el 27 de octubre en Argentina, y qué va a pasar en Uruguay, si el Frente Amplio va a poder continuar después de 3 gobiernos seguidos, o si va a haber una alternancia. Y de cómo se definan estas 3 elecciones en Bolivia, en Argentina y en Uruguay, vamos a tener una reconfiguración muy importante de la situación política en la región. Claro, y yo creo que quien debe estar más atento a esto es Maduro desde Venezuela. Absolutamente, porque dependiendo de cómo se reconfiguren estos países, vamos a tener efectos en la política exterior respecto de Venezuela, en un momento donde claramente Guaidó está pasando por un momento muy crítico de su presidencia interina. Porque creo que perdió el momentum, la oportunidad, no sé si... Sí, estuvimos analizándolo también estos días en Washington. Claramente la expectativa que había cuando asumió Guaidó a inicios de enero de que iba a haber un cambio rápido, 3-4 meses en Venezuela, y que eso iba a forzar una salida de Maduro, como lo dijimos en tu programa varias veces, esto no es café instantáneo, y esto iba a tener un proceso de maduración mucho más lento del que muchos se imaginaron. Así que en este momento hay una situación en muchos sectores de desesperanza y desencanto, y esto va a terminar gatillando un aumento de la salida de venezolanos, que ya son más de 4 millones, con lo cual el fenómeno migratorio, además del que tienen ustedes acá, Triángulo Norte, México, Estados Unidos, para América del Sur, hay que seguirle poniendo foco a Venezuela, con un agravamiento de la tensión en la frontera entre Colombia y Venezuela por el conflicto que hay entre Maduro y Iván Duque, pero a su vez por la decisión de Iván Márquez y de un sector minoritario de las FARC de volver a las armas. Así que tenemos una región que se nos está complejizando en grado extremo. Pues sí, y ahí vamos todos. Gracias, querido Daniel. Muchas gracias. El doctor Daniel Sobato, politólogo, jurista, experto en democratización, elecciones y gobernabilidad, director general, director regional de Idea Internacional para América Latina y el Caribe. Muchas gracias, querido Daniel.